vida de los santos Galván Butler, 10 de septiembre, mártires del Japón 3. En 1867, el mismo año en que se reanudó la persecución en Urakami, aunque no llegó al derramamiento de sangre, el Papa Pío IX beatificó a 205 mártires del Japón, de entre los cuales el martirologio franciscano cuenta con 18 miembros de la Primera Orden y 22 terciarios. Por diversas causas, el shogun Daisayo Tokugawa decretó que el cristianismo tenía que ser abolido. La persecución se inició en 1614 y los beatos franciscanos sufrieron el martirio entre los años 1617 y 1632. La persecución aumentó gradualmente en intensidad hasta 1622, cuando tuvo lugar la Gran Matanza, en la cual fue una de las principales víctimas el beato Apolinar Franco. Era castellano, natural de Aguilar del Campo, y tras de recibir su doctorado en Salamanca se hizo fraile menor de la Observancia. En 1600 fue enviado a la misión de Filipinas y de ahí al Japón. Al empezar la persecución fue nombrado comisionado general a cargo de la misión. Cuando se hallaba en Nagasaki en 1617, oyó decir que no había quedado ni un solo sacerdote en la provincia de Omura, donde había numerosos cristianos, de manera que sin disfrazarse y sin tomar preocupación alguna, se fue a ejercer entre ellos su ministerio. Enseguida fue arrojado en una inmunda prisión donde permaneció 5 años. El padre Apolinar no cesó de dar consuelo a su grey por medio de mensajes y cartas y administraba los sacramentos a los que lograban entrar en la cárcel. Varios otros cristianos estaban presos con él y uno de esos, sus hermanos en religión, el beato Ricardo de Santa Ana, escribió lo siguiente al padre guardián de su convento en Nivelles. Hace casi un año que estoy en esta miserable prisión donde me acompañan 9 religiosos de mi orden, 8 dominicos y 6 jesuitas. Los restantes son cristianos japoneses que no han ayudado mucho en nuestro ministerio. Algunos han estado aquí desde hace 5 años. No comemos otra cosa que un poco de arroz y solo bebemos agua. El camino al martirio ha sido abierto para nosotros por más de 300 mártires, todos japoneses a quienes se infligió toda clase de torturas. Todos nosotros, los sobrevivientes, estamos destinados a morir. Nosotros, los religiosos y aquellos que nos han ayudado, estamos destinados a ser quemados en fuego lento. Los otros serán decapitados. Si todavía vive mi madre, ruego a su reverencia que tenga a bien de decirle que Dios me ha mostrado su misericordia al permitirme que sufra y muera por él. Ya no me queda tiempo para escribirle a mi madre. A principios de septiembre de 1622, 20 de los prisioneros fueron llevados a Nagasaki. El día 12, el beato Apolinar y los otros 7 que se quedaron con él en Omura murieron quemados vivos, incluso los beatos Francisco de San Buenaventura y Pablo de Santa Clara, a quienes el padre Apolinar impuso el hábito franciscano mientras se hallaba en prisión. 2 días antes, los que habían sido llevados a Nagasaki sufrieron allá la misma muerte. Entre los franciscanos figuraba el beato Ricardo, a quien ya mencionamos, y la beata Lucía de Freitas. Esta era una japonesa noble viuda de un mercader portugués. Lucía se hizo terciaria franciscana y durante el resto de su vida se dedicó a la causa de los pobres y al socorro de los cristianos perseguidos. Se le infligió la espantosa muerte en la hoguera cuando tenía más de 80 años de edad. Había sido capturada porque en su casa vivía escondido fray Ricardo de Santa Ana. Entre los confesores que fueron llevados de la prisión de Omura a Nagasaki, como ya se dijo anteriormente, se hallaba el beato Carlos Espinola y el beato Sebastián Kimura de la Compañía de Jesús. El beato Carlos, natural de Italia, tras un fracasado intento de llegar al Japón, desembarcó por fin en sus costas a fines del siglo XVII y durante 18 años trabajó ahí como misionero. Por aquel entonces los jesuitas del lejano oriente hicieron un estudio especial y prácticas intensas de astronomía que les valieron la admiración y el favor de las autoridades de China y de Japón. El beato Carlos era un hábil matemático y astrónomo. En 1612 escribió un tratado técnico sobre el eclipse lunar que se vio en Nagasaki. 6 años después fue detenido y en la prisión donde fue encerrado en Omura se encontraba ya el beato Sebastián Kimura, uno de los primeros japoneses que fueron ordenados sacerdotes, descendiente de un convertido que había sido bautizado por San Francisco Javier. El 10 de septiembre de 1622, los 2 jesuitas y varios compañeros fueron conducidos al sitio de la ejecución, sobre una colina en las afueras de Nagasaki, pero tuvieron que esperar ahí más de 1 hora hasta que llegaran otros confesores condenados a morir, desde la propia Nagasaki.
Fue un momento conmovedor aquel en que, frente a numerosos cristianos y paganos que se habían reunido en torno a la colina, los dos grupos elegidos se encontraron y se saludaron con mucha reverencia y gravedad. Entre los que habían llegado al último se encontraba la beata Isabel Fernández, una viuda española condenada por haber dado hospedaje al padre Carlos, quien le había bautizado a un hijo. ¿Dónde está mi pequeño Ignacio? Preguntó el sacerdote al verla. Aquí lo tiene, padre, replicó Isabel al tiempo que sacaba de entre las gentes a un chiquillo como de 4 años. Lo traje conmigo, agregó, para que muera por Cristo antes de que crezca más y lo ofenda. El niño se arrodilló para que el padre Espinola lo bendijera. Miró cómo le cortaban la cabeza a su madre y luego se desabotonó el cuello de la camisa y se ofreció a la espada del verdugo. A los sacerdotes y algunos de los otros cristianos se les reservaba una muerte más terrible. Fueron atados a sendos postes en torno a los cuales, como 1,25 metros de distancia, se encendía una hoguera. Cuando las llamas amenazaban con quemar rápidamente a las víctimas, los verdugos arrojaban agua sobre la leña para disminuir la fuerza del fuego. Algunos murieron en 1 hora o poco más, sofocados por el humo y el calor. Entre estos se encontraban el padre Carlos y el padre Sebastián. A otros se les prolongó la espantosa agonía hasta bien entrada la noche y aún hasta el siguiente amanecer. 2 jóvenes japoneses flaquearon y pidieron misericordia. No pedían la vida a cambio de renegar de su fe, sino solamente una muerte más rápida y menos cruel. Aun eso les fue negado y los 2 japoneses murieron como los demás. Tal vez en aquella ocasión la escena del martirio fue más dramática e impresionante que en otras muchas durante la persecución. Entre los condenados figuraban muchos japoneses, el beato Clemente Bon y su hijo, el beato Antonio, el beato Domingo Samada y su esposa, la beata Clara, el catequista beato León Satsuma, 5 mujeres que llevaban todas el nombre de María y se apellidaban respectivamente Tanaura, Tanaka, Tokuan, Sum y Sanga. Las últimas 4 murieron junto con sus esposos, los niños beatos Pedro Tangaxi, Pedro Sanga, Miguel Amiki, este último, de 5 años de edad, murió junto con su padre el anciano beato Tomás Sikiro y un coreano, el beato Antonio con su esposa y un hijo pequeño. Todos estos fueron decapitados. 5 días después, en la localidad de Firando, pereció en la hoguera el beato Camilo Constanzo, un jesuita italiano, natural de Calabria. Durante 9 años había sido misionero en Japón, hasta que fue desterrado en 1611. En Macao escribió varios tratados en japonés para defender al cristianismo de los ataques de los paganos. En 1621 regresó clandestinamente con el disfraz de un soldado. Al año siguiente se le capturó. La Compañía de Jesús celebra su fiesta el 25 de septiembre para unirla al del beato Agustín Ota y el beato Gaspar Gotenda, catequistas japoneses, un niño de 12 años, el beato Francisco Takea y otro de 7, el beato Pedro Kikiemon. A todos estos los mataron los propios japoneses por simple odio a la fe cristiana, con 2 o 3 días de diferencia. Otro distinguido jesuita, el beato Pablo Navarro, fue quemado en vida en Shimabara el 1 de noviembre del mismo año. Era italiano y estuvo largo tiempo en la India antes de misionar en el Japón. Llegó a dominar el idioma a la perfección, ejerció su ministerio con el celo extraordinario en Nagasaki y otras partes, y durante 20 años fue rector de la casa de los jesuitas en Amanguchi. Las cartas llenas de nobles y elevados conceptos que escribió el padre Navarro en vísperas de su martirio fueron impresas en el segundo volumen de la Historia de la religión cristiana au Japón, de Pages. Así se consumó la gran matanza de 1622. Richard Cox, miembro de la tripulación de un barco inglés que por entonces se hallaba en el Japón, dio testimonio de haber visto unas 55 personas martirizadas al mismo tiempo en Miyako. Entre aquellas gentes había niños pequeños de 5 o 6 años a los que quemaban en los brazos de sus madres y que gritaban con ellas: «Jesús, recibe nuestras almas». Muchos otros siguen diciendo: el marino inglés en su testimonio se hallan en prisión donde esperan la muerte a cada instante, porque son muy pocos los que reniegan de su fe para salvarse. En vista de semejantes atrocidades, algunos marineros ingleses y holandeses que interceptaron un barco japonés frente a Formosa lo entregaron a las autoridades de Nagasaki para que no los acusaran de piratería o de encubrimiento.
ya que en la nave viajaban varios misioneros. En uno de sus viajes en el año 1597, el beato Carlos Spinola estuvo en Inglaterra. En esta misma obra, en los días 5 de febrero y 1 de junio, se habla de otros mártires del Japón.